pero de alguna forma que estemos todos acá también denota el interés de entregar un buen servicio y una buena prestación a las personas que están viviendo con VIH y que es la temática que a mí me toca trabajar. Agradezco a SIDA Chile, en este caso, por integrar la salud mental como una temática vigente a trabajar. Y también hago el agradecimiento en particular porque de alguna manera esto también fue un ejercicio personal para poder pensar y repensar las prácticas que uno realiza y cómo los elementos que indican la evidencia se pueden situar en los contextos donde estamos todos trabajando, tomando en cuenta que muchas veces la evidencia apunta a elementos ideales que sean los elementos casi perfectos, pero no necesariamente es así. Y ahí es donde uno también tiene que buscar las estrategias para poder situarlo y darle un contexto en función de las pertinencias de donde nosotros estamos. Y súper funciona. Em, Haciendo honor al título que pidieron que hable, está ennegrecido sobre tres puntos que quiero abordar. Salud mental, que es muy obvio, la adherencia y la optimización. Pero para eso quiero dar una vuelta un poco más larga, ahí sí, darte una vuelta más larga y dar un poco de contexto. Cuando estaba haciendo la presentación, me pensaba qué es lo que sabía de VIH antes de trabajar en esta temática. Recordé mis dos charlas de taller de salud sexual cuando era adolescente, en enseñanza media, año 2000, década del 2000 por si acaso. Y lo que yo recordaba es que el VIH es un virus que ataca el sistema inmune, debilitándolo, y eso genera de que el cuerpo esté más propenso a recibir algún tipo de enfermedad y de una persona puede fallecer. Y mis dos únicos grandes referentes eran Freddie Mercury y Julio Cortázar. Más que eso no sabía. No recordaba cómo se previene y en particular tal vez tenía unos vagos recuerdos, pero no recordaba de qué manera puedo acudir a retirar preservativos siendo adolescente y sin el dinero que uno pudiese manejar o la libertad económica en ese sentido. No tenía conocimiento respecto a el tratamiento que existe y lo que implica aquello. Y esto lo menciono porque también da cuenta de qué manera también se sensibilizan estas temáticas respecto a la población. Y que es un elemento tal vez vigente también para pensar desde qué manera se está haciendo desde las políticas públicas. Quise mencionar esto más que hacer un recorrido histórico porque creo que todos aquí hemos visto estos recortes de diario. Y lo saco a colación más que nada porque me interesa dar cuenta de el contexto y los significados que se estaban estableciendo y cómo estos se empezaban a subjetivar dentro de la sociedad y dentro de ciertas estructuras. Y hago el alcance porque aquí hablamos de un extraño cáncer, pero no es un extraño cáncer a secas, es un extraño cáncer que habla sobre una población determinada. Y hago este alcance porque desde la saber psicológico, saber psiquiátrico, el manual de diagnóstico y estadístico de la APA, o el más conocido como el DSM, en su versión número 2, en los a mediados de los años 70, saca la homosexualidad de su categoría diagnóstica y lo saca de la categoría específicamente de las desviaciones sexuales. Si se dan cuenta, es súper violento desde donde se estaba estigmatizando y desde el lugar que se estaban posicionando cierto tipo de poblaciones, por lo cual este virus lo estábamos asociando a ciertas poblaciones que tienen ciertas características peyorativas y que además también se estaban invisibilizando. Y hago también este alcance porque esta modificación que ocurre con el DCM2 tiene que ver, responde más en función de movimientos activistas más que un ejercicio teórico que se hacía, el cual después ocurre con la versión del DCM3 revisado en el año 89, 15 años de diferencia. Y también otro dato, como en función de esta invisibilización, no sé si saben en qué año empezó la primera campaña del ministerio para hablar respecto al VIH. No sé si saben en qué año fue. Fue el año 91. Tenía la siguiente consigna: yo estoy afectado por SIDA, para hacer este juego de palabras de infectado por afectado. El pequeño alcance que quiero sacar a colación con esto es que tiene que ver con que dos canales de televisión no lo quisieron mostrar, aludiendo a temas valóricos y otros temas que como para justificarlo.
pero de alguna forma dan cuenta como de la invisibilización respecto a esta temática. Ahí sí. Ahora, tomando en cuenta esto, quiero hablar de algunos elementos centrales. Primero que nada, salud mental y VIH. Y creo que este es el ejercicio que todos alguna vez hacemos para buscar algo, googlear. Y cuando hice una búsqueda en Google de salud mental y VIH, aparecen cientos de opciones de búsqueda y creo que estas son las que grafican de alguna manera con mayor detalle esto. Las asociaciones respecto al VIH que genera que las personas estén más propensas a sufrir efectos negativos en su salud mental, un factor estresor. Las personas con VIH pueden tener peor salud mental debido a los prejuicios asociados al virus. Por eso me quise hacer esta vuelta más contextualizadora. Y hay que abordar la salud mental en personas con VIH es una clave para su supervivencia o la adherencia a la terapia antirretroviral. Y quise rescatar esta es una carta que hacen dos colegas, que es Cristian Ortega y Estefanela Costa, que se llama Salud, VIH y salud mental, una deuda pendiente. Parten de una tesis que puede ser un poco obvia. Desde el año 87 hasta el 2024 han habido evidentes mejoras sobre el tipo de terapia antirretroviral, de la calidad que se está, de la disponibilidad a nivel de calidad, pero pareciera de que hay algo que se escapa, de algo que tal vez la salud mental puede apoyar en esos aspectos. Y, eh, y tal vez un botón que dé cuenta de aquello es que todavía estemos hablando de adherencia, a pesar de que han pasado más de 40 años desde que esta problemática se empezó a evidenciar. Y para respaldarlo, algunos estudios dan cuenta de la proporción de ciertos diagnósticos psicopatológicos asociados con población que vive con VIH. Y, por ejemplo, un 50% de pacientes cuentan con alguna patología psiquiátrica en el espectro amplio de la palabra, desde episodios depresivos leves, problemas de sustancia, trastornos ansiosos. Y me interesa también recalcar este porque de alguna manera hace una distinción, que si uno hablara de proporciones, el trastorno depresivo es quien gana a nivel de prevalencia y el trastorno ansioso está en un segundo lugar. Pero sumado a aquello, también aparece el abuso de sustancias también como un elemento que impacta en la adherencia. Y estos dos estudios que aparecen acá, que es de Vera Galdames y de Vera Villarroel, son en población chilena. El primero apunta de que hay una prevalencia de la sintomatología depresiva moderada y severa de un 28% y que esta, en comparación con el trastorno depresivo leve, genera 3 veces más probabilidad de no adherir a la terapia antirretroviral. Y también este estudio da cuenta que la relación al optimismo, optimismo entendido como la esperanza de que de alguna manera los planes que yo tenga van a salir bien, junto con la calidad de vida, son afectados por el afecto negativo entendido como el malestar subjetivo de pena, de desolación. Ahora, ¿qué genera? Y puede ser tal vez un poco obvio esto, pero pueden haber más dificultades para adherirse y esto por dos grandes elementos. Primero, problemas cognitivos asociados con problemas de consumo de sustancias, con algunos elementos ya de organicidad, tomando en cuenta que hay una larga data respecto a aquello. Y también haciendo un link, por ejemplo, con algunos elementos de los episodios depresivos, cuando hay ciertas dificultades de concentración, de atención a ciertas cosas o cuando afecta ciertos elementos de las funciones ejecutivas superiores. Y obviamente que también hay elementos conductuales y en particular con mayor toma de riesgos sexuales. Por ejemplo, tener relaciones sexuales sin protección y un mayor riesgo de transmisión. Ahora, ¿cómo explicamos esto y tal vez cómo darle un marco conceptual a todo esto? Porque de alguna manera esta primera parte es más bien descriptiva. Poblaciones que son portadores con VIH tienen ciertas patologías psiquiátricas. Ahora, ¿por qué ocurre? Y aquí quiero mencionar se me adelanta un poquito, eh, dos, dos conceptos. Uno es un modelo que es de Ilan Meyer, que es un epidemiólogo norteamericano. Y partía de la base porque hay algunas poblaciones, originalmente las disidencias sexuales, tienen mayores problemas de salud mental o a nivel de diagnóstico psicopatológico, que perfectamente uno puede hacer se hace un link o por lo menos se puede hacer una asociación con población viviendo con VIH. Y es parte de una base súper simple. Hay dos tipos de estresores.
un estresor distal o externo que apunta a experiencias como discriminación, rechazo y violencia. Y son experiencias que son elementos concretos o vivencias personales que han vivido, pero que estas están sujetas a elementos culturales estructurales. Por eso hacía este link, por ejemplo, con el contexto histórico y de alguna manera desde qué elementos se estaban asociando con tener VIH. Y aquí siempre me gusta recordar cuando un usuario que fue de los primeros que vi me comentaba que devela el diagnóstico a su familia. Y en un momento lo recibieron de muy buena manera. Incluso le hicieron una cena como para mostrar su apoyo. Y él me comenta de una manera muy vívida que después de terminar esta celebración, lleva los platos, en este caso, a la cocina y se da cuenta que uno de sus familiares está lavando su vaso con cloro. Y se dio cuenta de que el único vaso que se lavó con cloro fue el de él. Si se dan cuenta, es el mensaje a nivel de metalenguaje es súper violento. Uso cloro para ti, con todo lo que implica eso. Y eso significó que de alguna manera después quiso cerrar contacto con su grupo con su familia, a pesar de que históricamente siempre se había visualizado como una red de apoyo. Ahora, ¿qué esto genera? Que aparecen estos estresores proximales que son, o los internos, que de alguna manera se desarrollan como resultado de experimentar estos estresores. Por ende, esto genera que internalicemos, haya mayor victimización, que hayan ciertas creencias negativas que se interiorizan. Y también esto es importante, hay un estrés de ocultar la propia identidad. Como que de alguna manera hay una lógica que parte que yo debo estar haciendo un esfuerzo extra para ser parte de la comunidad. Esfuerzo extra es, por ejemplo, si estoy tomando la terapia antirretroviral, sacar los comprimidos del frasco, tenerlos en uno distinto para que no se sepa que estoy tomando una terapia antirretroviral o, por ejemplo, que no se sepa del diagnóstico. O recuerdo muchos usuarios cuando hablan de una manera bien gráfica y creo que lo ejemplifican mejor que nadie, que no se me note el VIH. Y este que no se me note es baja sostenida de peso, mayores problemas de salud que a comparación como era antes del diagnóstico. Y obviamente esto que genera estigmatización. Y aquí hay otro concepto que me gusta sacar a la luz que apunta al estigma internalizado. Yo no sé si conocen la etimología de la palabra estigma. No, creo que no. Viene del latín. Básicamente apunta a la marca que tiene la piel por un hierro caliente. Básicamente marcar cómo se marcan los animales, cómo se marcan los esclavos, por ejemplo. Y creo que es una buena metáfora de muchas veces cómo se asume el diagnóstico o cuando me ha tocado atender personas que viven con VIH, de la violencia que muchas veces se internaliza de miles de conceptos que están preconcebidos. Y obviamente que el estigma internalizado, valga la redundancia, es la internalización de ciertas ideas negativas y ciertos estereotipos. ¿Y esto qué significa? Que hay sentimientos de vergüenza, miedo a revelar el estatus, aislamiento y desesperanza. Y obviamente que esto afecta al deterioro del autoconcepto y la autoestima. Parte uno, salud mental. Parte 2, adherencia. Y quise sacar las orientaciones técnicas de adherencia al tratamiento antirretroviral del mayo del año pasado. Em, de alguna manera define la adherencia de una manera bien simple, que es la capacidad de poder implicarme correctamente a la elección, el inicio y control de la terapia antirretroviral, con un objetivo que es conseguir la adecuada supresión viral, conseguir y mantener. Pero obviamente que esto está mediado por distintos factores. Aceptación del diagnóstico, percepción de necesidad, la motivación y la disposición y el entrenamiento de habilidades en función de factores estresores que puedan aparecer. Si uno ve la evidencia y si uno revisa ciertos metaanálisis que hacen en función de factores que se relacionan con la adherencia a la terapia antirretroviral, uno pudiese esquematizarlo en 4 elementos asociados al fármaco mismo, las creencias que tengo sobre la terapia antirretroviral o la creencia que tengo respecto a los tratamientos farmacológicos. Y aquí no es menor muchas veces hacer el link con los movimientos antivacuna o que de alguna manera ponen en cuestionamiento ciertos tratamientos, los efectos secundarios, la dosis, la frecuencia, la relación médico-paciente o médico-paciente guión servicios de salud o unidades donde se están atendiendo
Y aquí relaciona el tiempo en el cual se dedican las atenciones, las instrucciones y en particular, más que las instrucciones, la forma en que se entregan. Y tal vez por eso es importante también situar desde la manera en la cual se entregan ciertas indicaciones. Y también la confianza que se da respecto al médico o a la persona tratante. Factores del paciente, algunos que ya estaban mencionados, autoeficacia, la necesidad o la percepción de la utilidad de la terapia antirretroviral, el uso de sustancias, el estigma, la satisfacción con los proveedores de salud. Y conste, también esto se aplica con las experiencias previas que han tenido como usuarios de otros dispositivos de salud. APS, por ejemplo, cosas, pensando más en gente que está con patología psiquiátrica, y como de alguna manera muchas veces la historia de la relación que yo tengo con los dispositivos de salud también afecta en cómo yo voy a adherirme, porque de alguna manera voy a replicar las pautas que me ha tocado aprender. Si yo he estado en dispositivos de salud públicos en los cuales no me he sentido acogido, no me he sentido comprendido, es esperable que yo tenga la idea de que los otros dispositivos de salud, da lo mismo que sea en otro centro, van a ser similares. Y esto puede ser también una muy buena puerta de entrada para preguntar de qué manera tal vez les gustaría que fuese tratado. Y desde cómo les gustaría que los llamen, desde qué esperarían del tratamiento, qué esperarían de la atención también. Y finalmente el entorno social, familiar y social, y específicamente cómo esto se configura como una red de apoyo. Y esto no solamente como a nivel de contención y no sentir que están llevando la mochila solo, sino también cómo ellos pueden ser partícipes activos en apoyo de controles de salud, en el favorecimiento de la adherencia o el cumplimiento de la toma de la terapia antirretroviral. Si se dan cuenta, aquí la idea de trabajar multidisciplinariamente se hace necesaria, porque de alguna manera estos factores no tienen necesariamente que ver con apoyo psicológico, sino también tiene que ver con apoyo psicológico y también con los temores que hay respecto a algunos efectos secundarios. Y aquí los QF ayudan mucho también para poder hacer una bajada comprensible sobre qué cosas pueden ocurrir. O, por ejemplo, de algunas sintomatologías que muchas veces hay personas que están más ansiosas y están sugestionadas por ciertos elementos o ciertas señales y de las cuales muchas veces tienen miedo y piensan que es un nuevo síntoma del VIH. Y de alguna manera, ¿qué es lo que favorece? La adherencia en este caso, el optimismo a la efectividad, la relación del médico o la unidad de atención con el paciente, la confianza basada en la experiencia. Y esto es importante porque de alguna manera esto termina siendo un refuerzo positivo. Yo muchas veces cuando me ha tocado trabajar con personas que ya están empezando a adherir y que de alguna manera dan cuenta de que la adherencia está funcionando o la terapia está teniendo efectos, muchas veces es bueno graficar cómo la carga viral va disminuyendo paulatinamente en función de los controles y cómo los CD4 también van aumentando. Porque de alguna manera uno refuerza, primero que nada, que están cumpliendo con la adherencia, con la terapia, das cuenta de que están teniendo un rol activo en su cuidado y de alguna manera también da cuenta de que también es otro elemento que se me olvidó. Y finalmente, que es importante que la estigma predice la baja adherencia y esto también genera una relación distante con los dispositivos de salud y también genera un aislamiento con redes de apoyo, familia, amigos o personas cercanas. Esto em, responde a cómo optimizar y puse como varias eh, títulos, por decirlo de alguna manera. Cómo optimizar, qué hacer o recomendaciones. Uno pudiese establecer que hay tres focos principales en los cuales uno pudiese trabajar para reforzar la adherencia, los cuales se interrelacionan. No es necesario que uno va primero, otro segundo y otro tercero, sino que de alguna manera lo importante es que ojalá vayan de forma interrelacionada y ojalá a la par. Uno, que asociado al foco de los recursos personales y de alguna manera atañe un poco más a mi área, trabajando respecto al estigma, respecto a los significados sociales que están asociados al VIH, qué es lo que entienden del VIH. Muchas veces hay personas que hablan de que han conocido gente que ha sido portadora y que fallecen, pero asocian de que a mí me va a pasar lo mismo porque yo también soy portador o portadora de VIH y me va a pasar lo mismo, pero también desconociendo de que sí que hubo un plan de adherencia al tratamiento. Y de alguna manera, ¿qué temores están asociados? ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando tuvieron conocimiento del diagnóstico? La relación con el virus.
Y a mí generalmente cuando he tenido sesiones, yo generalmente les pido que les hago la siguiente pregunta. Si el VIH fuese una persona, si el VIH es una persona con la cual tú te relacionas todos los días, ¿tú cómo definirías esta relación? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Cómo lo bautizarías? Y aquí hay gente que me habla del tóxico y que de esto simbólicamente habla mucho de lo que es un tóxico, porque es una relación en la cual yo estoy todos los días, pero me hace mal, pero todavía lo veo. Y eso también da una puerta de entrada desde los conceptos y los significados y también plantea preguntas, ¿cómo pudiésemos hacer de que esta relación o este virus ya no sea un tóxico para ti? O hay gente que también habla del huésped maldito. Y muchas veces es interesante cuando pasa el tiempo y uno da cuenta que la aceptación del diagnóstico está más internalizada y volver a preguntar cómo definirías esta relación el día de hoy. Y obviamente que esto va de la mano con qué significado tiene la terapia antirretroviral para mí. Y esto hago el link con elementos psicopatológicos. Es difícil que una persona que esté con anedonia, por ejemplo, pueda pensar en el futuro. Y por ende es difícil pensar en un futuro. ¿Y para qué? Y pensar, si tengo que tomar una terapia que me va a alargar mi expectativa de vida, ¿para la que la quiero tomar si es que no tengo muchos planes a futuro? Y aquí recuerdo mucho un usuario que tiene 60 años y me decía, ¿sabes, Francisco? Me deben quedar como 20 años de vida. Y estos 20 años de vida quiero vivirlos tranquilo, quiero estar en mi casa, quiero seguir con mi trabajo. Y yo ahí pregunta del psicólogo, ¿qué rol tiene la terapia antirretroviral para ti para conseguir eso? ¿De qué manera la terapia puede tener un rol para que aquello que es una meta para ti, esta expectativa que tú tienes, se pueda cumplir, para poder enlazarlo? Y finalmente el estado de equilibrio. Y esto de alguna manera es generar una sensación de hacer las cosas predecibles. Porque de alguna manera, y yo por eso hacía este link desde lo que yo sabía del VIH antes de trabajar y después de trabajar con población portadora, porque de alguna manera me di cuenta que sabía poco y nada. Entonces, haciendo este enlace, ¿cómo será que yo tengo conocimiento de un virus del cual sé poco y nada, del cual no tengo mucha idea del tratamiento, por lo cual lo que más hay es incertidumbre y por lo cual es difícil planear una vida en función de eso? Y obviamente esto apunta a generar la percepción de control y promover la autonomía. También por eso hablaba como de hasta cierto punto graficar cómo van los avances en función de control, porque uno puede decir cuantificablemente lo que estás haciendo tiene efecto. Y aquí quería colocar unas viñetas clínicas de algunos trabajos que he hecho como de alguna manera buscan cómo cumplir como con estos objetivos. Em, Pido perdón que no soy muy creativo para los nombres, pero esta se llama El Camino. Es un poco obvio por qué. Y esta es de una persona viviendo con VIH de 21 años y que tiene antecedentes de una historia intermitente, o sea, de adherencia intermitente, disculpa. Y la actividad es bastante simple, pensando que estamos en octubre, 26 de octubre, y pensando de que este camino tiene que llegar a alguna meta. Y aquí hay dos variantes, una asociada a supresión viral o asociada también a dejar de que exista el malestar. En este caso, esa es la primera opción. Y yo le pregunto, ¿cómo será este camino? ¿Cómo te lo imaginas que será? Y si se dan cuenta, el camino tiene altos baches. Hay un río acá, hay un puente que se desmoronó, y estos son árboles. Y acá está la meta. Y aquí uno introduce conversaciones para poder dar cuenta de cómo podemos pasar estos baches, qué acciones podemos hacer. Y de alguna manera esto ayuda también para el establecimiento de metas para trabajar. Y metas no solamente a nivel psicoterapéutico, sino también metas en función de eh, promover la adherencia, tal vez visualizar la necesidad de derivaciones a otros dispositivos de salud y con la debida explicación que a aquello corresponde. Y también aquí es otra viñeta y esta es una actividad que con un usuario le llamamos los 3 minutos. Es alguien de 24 años, debutó a inicios de este año
Y bueno, fue derivado para trabajar la aceptación del diagnóstico y la adherencia de la terapia antirretroviral. En una sesión él me comentaba que cumplía de buena forma la terapia, pero él me comentaba que todo el día estaba pensando en la terapia, todo el día estaba pensando en qué momento tengo que tomarme el comprimido, y eso estaba afectando en distintos ámbitos de su vida. Es estudiante universitario, pequeño alcance que hago. Y yo de alguna manera desde mi ignorancia y también reconociendo de que él en ese sentido tenía mucho más conocimiento que yo, le pregunto cuánto es lo que demora en tiempo desde que va a su dormitorio, saca el comprimido del frasco, toma agua, bebida o el líquido que sea y termina como toda esta ceremonia. Y me dijo 3 minutos. Hicimos de manera muy artesanal un reloj y marcamos 3 minutos. Y dijimos, ok, estos 3 minutos son lo que la terapia ocupa en tu vida. Y pensando que hay muchas horas y minutos libres, ¿qué otros elementos aparecen de ti en estas horas donde la terapia no está presente? ¿Y esto qué busca? Primero que nada, simbólicamente, ubicar la terapia dentro de un elemento o de un tiempo determinado, pero segundo, que de alguna manera la narrativa que tenga escape más allá de solamente ser portador de VIH, sino que también esta persona era estudiante universitario, esta persona estaba asociada con ciertos movimientos de activismo, de ayuda social, y de alguna manera esto también permitía dar cuenta de que hay muchas más posibilidades y elementos, y por ende la terapia retroviral es más una ayuda para mantener estos otros elementos, y no al revés. Segundo foco, redes de apoyo. Y aquí lo divido en dos elementos. Uno, redes de apoyo familiar o de amigos, y una temática que es importante, a quién revelaría el diagnóstico, y también la visualización de los equipos de salud como red de apoyo. Y conste, no solamente UNACE o las unidades de infectología, sino también cómo poder vincular APS, por ejemplo, programas de salud mental, o COSAM, cuando hay necesidad de tratamientos más específicos respecto a aquello, o también otros dispositivos, ayudas que hay. Por ejemplo, y que es la que siempre menciono, que es el asterisco 4141, que es el no está solo, no está sola. Que también siempre también la coloco como un soporte, una suerte de bastón en muchos momentos, porque esta instancia es gratuita y también tiene mucho más tiempo de cobertura y de espacio de atención que lo que puede uno proponer desde el ámbito ambulatorio. Y hay muchas formas de sistematizar y ordenar de cómo develar el diagnóstico, y cuando he trabajado en sesión de una manera como bien esquemática y bien simplificada, planteo estas 3 preguntas. ¿Por qué me gustaría revelar mi diagnóstico? Para explorar las motivaciones y las expectativas que tengo. ¿Qué efectos creo que me gustaría que ocurran por comentar mi diagnóstico? ¿Qué es lo que me gustaría que pasara con respecto a aquello? Segunda pregunta. ¿Quién podría saber de la historia relacional que tienes, de las personas con quienes tú estás, con quienes tú compartes? ¿Quién pudiese escuchar de forma respetuosa y sin prejuicios? Y también, obviamente, con este añadido y también respetar la confidencialidad del diagnóstico. Y finalmente, ¿cómo contarlo? Momento y lugar. Y aquí hago una pequeña viñeta de una persona de 50 años que debuta también a inicio de este año y que de alguna manera solamente su padre tenía conocimiento del diagnóstico, con el pequeño alcance de que él estaba con problemas de memoria. De hecho, él decía y comentaba que tenía como sus 5 días de conciencia. Y en estos 5 días de conciencia, cuando estaba ubicado temporoespacialmente, él sabía de que, que este usuario tenía conocimiento, era portador de VIH, pero a pesar del contexto de ruralidad en la cual estuvo, pensando en el contexto de ciertas lógicas machistas que estaban presentes, aún así siempre respetó su confidencialidad. Y esto también terminó siendo una puerta de entrada para poder expandir y ver quiénes otras personas pudiesen participar respecto a aquello. Y aquí aparecen sus hijos, que tiene 4. Pero sí comentaba que su gran meta y su gran expectativa es que quiere ser indetectable para poder comunicarlo, para dar cuenta de que yo soy portador, pero tengo un rol activo y me estoy cuidando. Y hasta cierto punto decir, y aquí tengo los números que me avalan.
Primer control, segundo control logra ser indetectable, tercer control, a inicios de este mes mantiene la indetectabilidad. Y esa sesión que nos vimos hace 2 semanas atrás, trabajamos el cómo hablarlo, cómo decirlo. Incluso este juego de role-playing, que de alguna manera es como actuar. ¿Cómo me gustaría decirlo? ¿Qué palabras me sentiría más cómodo comentando aquello? Y finalmente, información precisa y actualizada y también situada en los contextos donde cada uno está trabajando. Y esto en función también de generar un ambiente predecible. Y acá, adelante. Em, comunidad y también en compañía del Servicio de Salud, estamos elaborando una cartilla de autocuidado para personas que están viviendo con VIH y que de alguna manera, además de dar cuenta de ciertos elementos más típicos, que es el diagnóstico, medios de transmisión, también da cuenta, lo importante es informar respecto a qué controles van a ver, qué es lo que se me va a hablar o se me va a preguntar respecto a los controles, qué es lo que se va a ver cuando ya toma de muestras. ¿Por qué me van a hablar del CD4? ¿Qué es el CD4? ¿Qué es la carga viral? ¿Por qué es tan importante medirla y cuáles son como los metas en ese sentido? Y también asociando también a elementos de salud mental, también a elementos de develación y también a qué otras redes a las cuales pueden acudir. Y todo con esto de poder generar también un ambiente que sea más predecible. Y para finalizar, me gusta siempre presentar esta lámina que es de un activista norteamericano, que es Kate Haring, quien fallece el año 90 por SIDA en este caso. Pero el año 89 hace este cuadro, que está muy ligado como con el arte pop, Bansky, Jean-Luc Basquiat, para quienes como les guste como esa temática, pero que representa de alguna manera todo lo que versa respecto al estigma, respecto a la salud mental. La ignorancia es igual al miedo y el silencio es igual a la muerte. Muchas gracias. Dejo mi correo y en este código QR anexé material con el cual utilicé para hablar de la presentación. También está anexado una guía de apoyo psicológico de la Fundación Huésped de Argentina. También anexo unos textos que hablan como de lecturas feministas respecto al estigma en VIH. Y también un libro que se llama Vivir por VIH y Morir por SIDA, que de alguna manera es una experiencia latinoamericana, que es del año 2011, eso sí, de cómo se internaliza y cómo se vive VIH. No recuerdo si es en Ecuador o en Colombia, pero creo que es un buen ejercicio para poder contrastar qué es lo que ocurre también con la realidad acá en el país. Ahora sí, muchas gracias.